tocábamos ahorita les traiga ciertos recuerdos. Pero bueno, para completarlo, pues tenemos que leer nuevamente, ¿no? Bueno, sistema nervioso lo dividíamos en central, periférico y autónomo, ¿sí? Central corresponde a lo que es cerebro, tronco encefálico, cerebelo, médula espinal. Y en periférico hablamos de los pares craneales, los nervios periféricos, ¿sí? Que inervan músculos y órganos. Y en el sistema nervioso autónomo, pues tenemos todo lo que es controlado por el sistema nervioso, pero que su control es involuntario, o sea que no estamos pensando para realizarlo, que se divide el sistema nervioso simpático y parasimpático. Siempre digo que estos dos sistemas es como viven en un equilibrio, como que en una homeostasis, y pues el desequilibrio produce alteraciones. ¿Ok? Ahí tienen un gráfico, sí, un dibujo donde pueden ver las estructuras del sistema nervioso central. Cerebro, tronco encefálico, tienen la protuberancia, perdón, el cerebelo, y abajo tienen la médula espinal, separada y dividida con todos sus diferentes niveles. Ok, el sistema nervioso se desarrolla por medio de vesículas embrionarias, primarias y secundarias, ¿no? Las primarias son prosencéfalo, mesencéfalo y colmencéfalo, que son las que ven en la parte izquierda, ¿sí? Lo que ven ahí es un embrión en desarrollo. eh, Ven que la parte del prosencéfalo es la que está arriba, lo que después se va a transformar en la cabeza, y la parte amarilla, pues es la parte más caudal, la más inferior, es lo que después va a ser la médula espinal, ¿ok? Luego, en las vesículas secundarias, tenemos el telencéfalo y el diencéfalo. O sea, del prosencéfalo salieron el telencéfalo, que son los lóbulos cerebrales, y parte de las estructuras internas de la sustancia negra. Y diencéfalo se divide, ya saben, en tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo. Mesencéfalo se quedó igual, ¿sí? Que es la estructura que está en la parte más rostral del tronco encefálico. Y luego el romboencéfalo se dividió en metencéfalo y melencéfalo. Metencéfalo corresponde a lo que es el cerebelo, y el mielencéfalo se dividió en bulbo raquídeo, ¿sí? En bulbo raquídeo y en médula oblonga. Perdón, en bulbo raquídeo y en protuberancia. La médula espinal, recuerden que tiene varios segmentos, comenzando por los más rostrales, que son 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos o dorsales, 5 segmentos lumbares y los sacros, ¿ok? Ah, cierto, recuerden también que la médula espinal solo llega hasta los segmentos, hasta L1, L2, máximo L3, L4, y de ahí los nervios salen a través de la cauda equina, ¿ok? No llega tan abajo. Este es el, este es el cerebro visto desde un corte sagital, donde vemos el hemisferio del lado derecho. De la parte interna tenemos el diencéfalo, está señalando el tálamo, el hipotálamo. Tenemos el mesencéfalo en la parte más rostral del tronco encefálico. Tenemos la protuberancia y tenemos el bulbo raquídeo seguido de la médula espinal. Y atrás de la protuberancia, bueno, atrás del tronco encefálico tienen el cerebelo. Lo que ustedes ven al lado es una imagen de las mismas estructuras, pero de una tomografía cerebral.
Bueno, es una, eso es una imagen, un esquema de lo que es la neurona, ¿sí? La neurona es una célula del sistema nervioso especializada llamada la unidad estructural y funcional básica del sistema nervioso, ¿sí? Eh, está constituida por diferentes partes. Como toda célula tiene un soma celular, que es el que ven en la parte izquierda, ¿sí? Tiene un núcleo central, el que ven de color verde, ¿sí? Esas como espinitas que tienen a los lados son las dendritas que sirven para transmitir impulso nervioso y para recibir información. El impulso nervioso inicia en el soma o el cuerpo celular, ¿ok? Pero se transmite hacia otra neurona a través del axón. El axón es ese que ven ahí largo, de color morado, pero que está cubierto por unos segmentos de unas estructuras amarillas, que son son la vaina de mielina. Y al final, lo que tienen es la terminal sináptica, donde tienen la parte terminal del axón que sirve para transmitir el impulso nervioso. Acá tienen un corte coronal de cerebro, ¿sí? Donde se observa parte del lóbulo frontal y el temporal, y abajo tienen en cambio un corte axial del tronco encefálico, ¿sí? Del lóbulo raquídeo y abajo de la médula espinal, para ese segmento torácico, si no me equivoco. Conocer desde ya les digo que conocer estas estructuras es importante, ya que cuando vayan a ver patologías, la única forma tal vez de ubicarse dentro de los niveles de la lesión es conociendo por dentro el sistema nervioso. Recuerden que para hablar de direcciones, por encima del encéfalo, bueno, por encima del mesencéfalo, las direcciones cambian. Si se fijan en las estructuras en amarillo, que es tronco encefálico completo con el cerebelo, ¿sí? Y la cruz que está amarilla a su derecha, les dice, este, les dice los nombres de las direcciones. O sea, lo que está arriba va a ser rostral, lo que está abajo va a ser caudal, lo que está atrás va a ser dorsal y lo que está adelante va a ser ventral. ¿Ok? Y por encima del mesencéfalo, ya lo que es diencéfalo y telencéfalo, recuerden que el sistema nervioso pega un giro, ¿sí? Este, un giro, lo que, lo que va a hacer que se cambien las posiciones. Lo que está arriba va a ser dorsal, lo que está adelante va a ser rostral, lo que está abajo va a ser ventral y lo que está atrás va a ser caudal. Tal cual como lo ven en la cruz roja que está en la esquina superior derecha. Aquí vemos tres cortes, ¿sí? Que son importantes que los conozcan, sobre todo por las fotos, imágenes, esquemas que van a ver y también por los, las neuroimágenes, por ejemplo, tomografías, resonancias magnéticas, que vayan a ver en su práctica como médicos, pues van a tener que reconocer estos cortes. El de la izquierda es un corte axial, ¿sí? El del medio es un corte sagital y el de la derecha es un corte coronal. De ahí que si hay otros cortes, si hay otros cortes. Sin embargo, estos tres son los más principales, los que más ven. Ok. Eh, Hablando de la neurona,
recuerden que hay diferentes tipos de neuronas por su tamaño, por la cantidad de dendritas que tienen. Eh, esto aquí es algo más, es algo, un estudio más histológico de la neurona, ¿sí? Sin embargo, pues lo más importante es que recuerden sus partes. Ahí lo que ustedes tienen es la forma de una neurona del sistema del fascículo córtico espinal, las células gigantes o piramidales de Betz, ¿sí? Así como el principio les indicaba, tienen un soma, tienen sus dendritas, sus axones, ¿sí? Y al final la terminal sináptica. La comunicación entre las neuronas puede ser dendrodendrítica, dendrosomática, dendroaxónica o axosomática. O sea, las posibilidades son varias, sin embargo, pues se las menciono para que sepan que pueden existir. Así como la neurona es una unidad estructural básica para el sistema nervioso, siempre va a depender de una otra célula para que la sostenga, para que la mantenga, para que le dé alimentación, para que le dé sostén. Son las células gliales. De las células gliales se dividen algunos tipos de células, ¿sí? Que eh, tienen un- una función diferente. Tienen en la esquina superior izquierda los astrocitos, que como vienen son células que tienen unas prolongaciones protocitoplasmáticas que se adhieren a las paredes de las arterias y forman la llamada barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es muy importante ya que es muy selectiva y permite que ingresen al sistema nervioso aquellos nutrientes que son justamente necesarios para la elaboración de la función. Por ejemplo, glucosa, oxígeno eh, y electrolitos son cosas que atraviesan esta barrera para eh, servir de alimento, de alguna forma de decirlo, para las células del sistema nervioso. ¿Ok? Sin embargo, recuerden que con respecto a los medicamentos, justamente por esta barrera hematoencefálica, eh, o sea, no, la mayoría de los medicamentos no atraviesan esta barrera hematoencefálica. Hay unos cuantos medicamentos que atraviesan esta barrera, ¿sí? Y es por esto que, por ejemplo, cuando ustedes tienen infecciones tipo meningitis bacteriana, ustedes tienen que dar un fármaco que atraviese la barrera hematoencefálica, ya que los que no lo hacen probablemente no realicen una acción muy buena con respecto al tratamiento de dicha enfermedad, ¿sí? Entonces, en el caso de otras enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, la levodopa es un medicamento que sí atraviesa esta barrera y es por ello que se lo puede usar para tratar la enfermedad de Parkinson. La microglia es una célula más pequeña, pero es una célula muy agrupada, ya que sirve de defensa para el sistema nervioso central. Las células ependimarias son células que revisten los canales internos, las paredes del canal ventricular. Todos los ventrículos, los laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, y también el conducto central medular, que es también donde pasa líquido cefalorraquídeo, también está revestido por células ependimarias. Y los oligodendrocitos, que son las células que dan la vaina de mielina dentro del sistema nervioso central a los axones. A diferencia del sistema nervioso periférico, que estas células, vainas de mielina, están dadas por las células de Schwann, ¿sí? Eh, estas células pueden alterarse y se pueden producir tumores con una origen celular en una de estas células. Por ejemplo, los astrocitomas o los ependimomas son tumores que se pueden producir, ¿sí? Incluso del sistema periférico están los schwannomas, se pueden producir. Hay que tenerlo en cuenta. Esto es una imagen donde pueden ver, fijarse en los nódulos de Rambier, que son
espacios amielínicos entre los espacios mielinizados en la trayectoria de un axón. Según la teoría, dice que estos nódulos son los que ayudan a transmitir el impulso nervioso mucho más rápido. Acá lo que ven ustedes es una sinapsis que consta de una hendidura sináptica, ¿sí? Que es ese espacio blanco donde ven que se está vertiendo el neurotransmisor. Ven la terminal presináptica, que no es nada más que el axón de la neurona que lleva la información, y la terminal postsináptica, que es la membrana del axón o la dendrita de esa célula que recibe la información. ¿Okay? Las sinapsis pueden ser químicas o pueden ser eléctricas. Las eléctricas tienen la ventaja de ser bipolares, o sea que pueden ir en ambas direcciones. En cambio, las químicas solamente pueden ir en una dirección. En el caso de este que vemos aquí, vemos cómo hay unas vesículas que son esas bolitas con un borde café que engloban a otras bolitas más chiquitas, pequeñas, color rojo. ¿Sí? Estas bolitas color rojo son los sustratos necesarios para la formación de neurotransmisores. ¿Sí? En este caso les voy a hablar de un transmisor en común que es la acetilcolina. ¿Sí? La acetilcolina usa dos sustratos. El primer sustrato viene desde el soma celular. Dentro de la célula, en el cuerpo, están las organelas. Así como en el resto de células, aquí en neuronas también hay organelas. ¿Sí? Y el retículo endoplasmático de Golgi eh, el retículo endoplasmático forma proteínas que conforman estos sustratos y se transportan a través de trabéculas en el axón, llamado transporte exoplásmico, ¿sí? Hasta las terminales presinápticas. Aquí estos sustratos se juntan con otros y forman el neurotransmisor. Este neurotransmisor se engloba dentro de esas vesículas y a través del ion calcio que ingresa a la célula se une a la superficie de estas vesículas transmisoras que ustedes ven ahí, hace que esta unión de calcio envíe una orden a la vesícula para que se acerque a la membrana presináptica y por medio de exocitosis se vierta el neurotransmisor al espacio, la hendidura sináptica, y luego este neurotransmisor se va a unir a los receptores postsinápticos, ¿ok? Recuerden siempre que la acción que se produzca en una neurona la que recibe el estímulo, tanto de si es excitatorio o es inhibitorio, va a depender de la naturaleza del receptor de la terminal postsináptica, ¿ok? El neurotransmisor, esto se los digo porque cuando ustedes vean neurología o ya vieron antes, hay neurotransmisores que dicen que son excitatorios y otros que son inhibitorios. Sin embargo, hay otros que te dicen que pueden ser excitatorios o que pueden ser inhibitorios. Y la base del fundamento de eso está en la naturaleza del receptor en la membrana postsináptica. ¿Ok? Este cuadro que está, bueno, este plano que está aquí, este cuadro, lo que hace es unir dos variables, voltaje y tiempo. ¿Sí? Milivoltios es la medida de voltaje y el tiempo en milisegundos. Aquí lo que hace es que marca la onda de despolarización o excitación de la neurona, ¿sí? La repolarización, que es la inhibición, perdón, no es la inhibición, sino es el retorno de la excitación, ¿sí? Y el periodo refractario, hasta llegar al estado de reposo. ¿Ya? Aquí los iones que están involucrados son el sodio, potasio, el calcio, ¿sí? Y en algunos incluso el cloro. Recuerden ustedes que hay un espacio extracelular y un espacio intracelular. El espacio extracelular es rico en sodio, en cloro, y el intracelular es rico en potasio. Sin embargo, por la diferencia de las cargas, el espacio intracelular tiene un voltaje negativo y el espacio extracelular tiene un voltaje positivo. ¿Ok?
Entonces, aparte de esto, toda célula en nuestro cuerpo, no solo las neuronas, tienen un potencial de reposo, o sea, eléctricamente están en un estado de reposo en el que necesitan de una excitación, de un estímulo concreto para que se excite, ¿ok? Sin embargo, el umbral al que tiene que llegar cada estímulo depende de cada célula. No es lo mismo hablar de una célula muscular, por ejemplo, que su umbral puede ser de menos 70 milivoltios, al de una neurona que puede ser de menos 85 o menos 90 milivoltios. Significa que en estos dos casos, que el estímulo al que tiene que llegar en la neurona es mucho más alto para que se despolarice que al que tiene que llegar en una célula muscular. ¿Ok? Una vez que el estímulo alcanza el voltaje requerido, el umbral, se da una acción de todo o nada. O sea, o se produce el estímulo o no se produce. Siempre tiene que llegar el umbral para que se produzca. Entonces, una vez que se produce el estímulo, se produce la despolarización, ingresan los canales de sodio al interior de la célula, ¿sí? El espacio intracelular se vuelve electropositivo y luego viene la salida de los iones de potasio y se vuelve electronegativo. Perdón, se vuelve el interior celular que es electronegativo, se vuelve electropositivo, ¿ok? Luego de esto viene el ingreso de iones sodio unido a iones calcio. Esto hace que como los canales de calcio ingresan por canales más lentos, esto hace que se forme una meseta, que es lo que ustedes ven ahí en el número 2, ¿sí? Y esta meseta es graficada por la entrada del calcio y del sodio. Luego, por medio de la bomba sodio-potasio TPasa, regresan, ¿sí? Regresan a, regresan a sus respectivos lugares, ¿no? El sodio regresa al espacio extracelular y el potasio regresa al espacio intracelular. Ok. Esto de aquí es un cuadro donde están los diferentes neurotransmisores y neuromoduladores. ¿Ok? Tenemos el glutamato, el ácido gamma aminobutírico, la lisina, como neurotransmisores que forman parte del grupo que son las aminoácidos. Y las aminas como la acetilcolina, la dopamina, noradrenalina, histamina y serotonina. ¿Sí? Si alguien se pregunta cuál es la diferencia entre neurotransmisores y neuromoduladores, es en su acción. En los neuromoduladores sirven para, como su nombre lo dice, aunque suene un poco redundante, modular las acciones de de ciertas células, a diferencia de los neurotransmisores que solo o sea, sirven para transmitir el impulso nervioso y sirven para que sea excitación o inhibición, nada más que eso. La médula espinal, como ya les dije, consta de varios segmentos, 8 cervicales, 12 torácicos dorsales, 5 lumbares y los sacros. ¿Ok? La proporción de sustancia blanca con sustancia gris es diferente. La sustancia blanca es más abundante en los segmentos medulares rostrales o superiores, tanto cervicales o torácicos, a diferencia de la sustancia blanca en los segmentos sacros y lumbares. En los segmentos, en los segmentos lumbares y sacros hay más abundancia de sustancia gris que de sustancia blanca. Aparte de eso, la médula espinal, antes de seguir a la parte interna, está protegida por las mismas meninges craneales existen en la médula espinal. Están la dura madre de externa e interna, dura madre, aracnoides y pia madre. Están los ligamentos serratos que la ayudan a mantenerse firme de los movimientos laterales. Están
el espacio aracnoideo que tiene el líquido cefalorraquídeo, que ayuda a amortiguar los movimientos también. Y también está el ligamento, el filum terminale, ¿sí? Que está en la parte más inferior que se une al coxis, ¿sí? Para mantener firme a la médula espinal. Todo tejido nervioso es muy sensible a los traumatismos, a los golpes, ¿sí? Y a pesar de estar dentro de una coraza, que es la columna vertebral, la médula espinal se puede golpear, ¿sí? Ya que cuando estos mecanismos de defensa no soportan estos golpes, pues es donde se produce las lesiones, ¿no? Puede ser un shock medular que puede traducirse a problemas para las funciones de funciones nerviosas. Estos son los dermatomas que sirven para saber en un examen físico neurológico a qué nivel está el daño, ¿no? Para hacerlo más específico. Como les dije aquí, la sustancia gris y la sustancia blanca está distribuida, la sustancia blanca es periférica, la sustancia gris es central. Como ven, las fibras sensitivas ingresan a la médula por la región posterolateral y en cambio las fibras motoras salen por la región anterolateral. ¿Ok? Estas dos raíces, sensitiva posterior y motora anterior, en la parte más lateral se juntan en un solo nervio raquídeo. ¿Ok? Lo que significa, por ende, que un nervio raquídeo tiene fibras nerviosas, fibras sensitivas y fibras motoras. Y eso es lo que les decía bueno, eso es lo que les decía de la diferencia de la cantidad de sustancia gris y sustancia blanca en los segmentos medulares. Importante acordarse de los fascículos, tanto sensitivos y motores, de la médula espinal, ya que hay patologías por compresiones, por traumas, por algunas cosas que pueden producir estos trastornos. Puede haber secciones medulares, un Brown Sequard es uno de ellos, compresiones medulares. Ahora, en el cerebro, lo que ustedes tienen que ir a estudiar es las partes del cerebro, sus divisiones en lóbulos, sí, cuáles son los lóbulos cerebrales, y los giros y las circunvoluciones. ¿Cuál es el circo precentral? El giro precentral, el giro poscentral, cuál es el área motora primaria, el área motora secundaria, el área motora complementaria, la corteza prefrontal, el área somatosensorial primaria, el área temporal y el área occipital, cuáles son sus funciones, eso tienen que leer. Cuando lean sobre las áreas de Brodmann, más importante, como ya les dije, lo motor y lo sensitivo. Y aparte de eso, pues leer sobre el área motora del lenguaje, que es el área de Broca, y el área sensitiva del lenguaje, que es el área de Wernicke. ¿Ok? En troncoencefálico, pues sí les va a tocar leer las diferentes partes del mesencéfalo, puente y bulbo. Ya que así como en el cerebro, los eventos cerebrovasculares también pueden afectar al tronco encefálico y hay muchos síndromes que probablemente ustedes muchos ya vieron, ¿sí? Se dan por alteraciones vasculares de estas arterias que irrigan partes del tronco encefálico. Algo que les digo que es muy importante en tronco encefálico es el origen de los pares craneales. O sea, hay así macroscópicamente ver de dónde salen los nervios en el caso de compresiones por algún tumor, ¿sí? O alteraciones periféricas, es importante saberlo. Y también conocer su origen verdadero, o sea, el origen de donde salen estos pares craneales, o sea, dónde están ubicados los núcleos celulares de los diferentes pares craneales. Están distribuidos entre bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Entonces es importante que los conozcan, ya que dentro de estas áreas las arterias puede haber un infarto isquémico,
un infarto hemorrágico, puede haber un tumor, ¿sí? Entonces, dependiendo del área que esté afectada y las estructuras afectadas, ustedes van a tener el cuadro clínico de su paciente. No olviden también que el tronco encefálico tiene una parte anterior y una parte posterior, donde hay diferentes estructuras. Obviamente esto es en la parte macroscópica. En la parte microscópica, pues sí tienen que ver la parte anterior y posterior y lateral y central en lo que es un corte, ¿no? Estos son núcleos que forman parte del sistema reticular activador ascendente, eh, forman parte de un sistema que ayuda a mantener el nivel de conciencia en una persona. Esto es una imagen de un corte axial realizado a nivel de bulbo raquídeo en el complejo olivar inferior. Este, este complejo olivar inferior, perdón, este segmento del huevo raquídeo nos muestra las diferentes estructuras, ¿sí? No solamente hay fascículos, también hay núcleos, muchos núcleos celulares. Por ejemplo, está el núcleo del nervio hipogloso, ¿sí? Está el núcleo espinal del quinto par. Entonces, todas estas estructuras son importantes ya que tienen una acción concreta y específica dentro del sistema nervioso. ¿Ok? Eh, lo mismo en protuberancia y lo mismo en mesencéfalo, hay que conocer estas estructuras internas, ¿sí? Aquí en mesencéfalo, por ejemplo, los pies de los pedúnculos cerebrales, que son lugares donde pasan las fibras corticoespinales y hay otras fibras corticonucleares que pasan por ahí. La sustancia negra, importantísimo, es el lugar de formación de la dopamina. Tienen los núcleos rojos, los núcleos del tercer par craneal, del cuarto par craneal, tienen el núcleo de Enger-Westphal, que es donde están las fibras parasimpáticas preganglionares que están alrededor del tercer par craneal, ¿sí? Y bueno, pues son cosas que son de bastante lectura y son importantes en el caso de las patologías que ya les mencioné, ya que estos infartos isquémicos hemorrágicos o compresiones, lo que sea, pueden producir alteraciones a esos niveles. Entonces, como ven, si parten a la mitad la imagen, es la misma el lado izquierdo con el lado derecho. Sin embargo, pues a pesar de eso, hay infartos que son grandes que abarcan ambas partes, o hay infartos que son pequeños que solamente pueden abarcar una sola parte, ¿sí? Pero siempre el lugar que se va a ver isquémico o hemorrágico o afectado es el lugar, según las estructuras alteradas, es que se van a los signos y síntomas del paciente. Por ejemplo, ahí las áreas que ustedes ven sombreadas son las áreas que van a estar afectadas. El fascículo corticoespinal es un fascículo motor que sale desde la corteza y llega hasta la médula espinal, ¿sí? Eh, este fascículo es el más extenso, el más largo, ¿sí? Ya que por eso sus células se llaman células gigantes o piramidales, ¿sí? Porque vienen desde la corteza hasta la médula espinal. Descienden por la columna radiada, bajan a la cápsula interna, de ahí bajan por los pies de los túnculos cerebrales, pasan por la parte anterior de la protuberancia, luego en el mesencéfalo, perdón, en el bulbo raquídeo, se decusan en la decusación motora y luego llegan a su segmento medular específico, ¿ok? Para hacer sinapsis con una neurona motora inferior y llegar a un músculo en especial para la producción de movimiento. Este fascículo corticoespinal en todo su trayecto va dejando colaterales que ayudan a comunicar, a dar una comunicación y un estímulo motor a otras áreas. El sistema límbico, que está conformado por las áreas que ustedes pueden ver ahí, es un sistema que engloba las capacidades del almacenamiento de la memoria, la capacidad para percibir el gusto, el olfato, ¿sí? Es donde
tienen la capacidad de sentir, o sea, las emociones, la sexualidad, eso se maneja dentro de las áreas del sistema límbico, ¿ok? Y estas áreas están conectadas. Y esto es algo que explica muchas cosas. Como por ejemplo, le dice el grupo anterior, el caso de que alguien pruebe alguna comida que tal vez le traiga algún recuerdo, ¿sí? Y esto siempre se da por la conexión que hay entre estas áreas. Recuerden que los recuerdos están grabados en el hipotálamo, pero están grabados en el hipotálamo a través de engramas neuronales. Los engramas neuronales son producto de la consolidación de la memoria de corto plazo a largo plazo, ¿sí? Y son estructuras, son sinapsis que están unidas por puentes con, con la conexión de acetilcolina. Sin embargo, hay enfermedades como la enfermedad de Alzheimer que produce una, un bloqueo del transporte exoplásmico y no se puede formar bien acetilcolina. Por tanto, estas uniones que mantienen estos engramas se hacen más débiles y se pierden, y se van perdiendo los recuerdos poco a poco. Siempre se pierden de los recuerdos más débiles, que son los más recientes, a los más fuertes, que son los más antiguos. La cápsula interna es una estructura muy importante, les recomiendo que la lean, ya que por ahí es el paso de fibras nerviosas, tanto sensitivas como motoras, que ayudan a transmitir la información. Unas van desde lugares caudales, como la médula espinal, el bulbo raquídeo, núcleos de la protuberancia, hacia la corteza, y también hay fibras que pasan por ahí desde la corteza hasta la médula espinal o hasta núcleos del bulbo protuberancia mesencéfalo. Es como que un lugar de tránsito de estas vías. Sin embargo, este lugar también es el sitio para que se produzcan alteraciones por eventos cerebrovasculares, isquémicos hemorrágicos o tumores, que si se ve afectada esta zona, pues va a haber alteración de estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, por aquí pasan fibras del fascículo córtico espinal. Si se dañan todas las fibras que pasan por ahí del córtico espinal, vamos a saber que vamos a tener probablemente un paciente con una hemiplegia, ¿sí? Asimismo, con las otras fibras. Obviamente, por lo general, los infartos a este nivel son infartos pequeños, son bien pequeños, ¿sí? Que pueden alterar solamente ciertas fascículos y no todos. La cápsula interna tiene 5 porciones. El brazo anterior, el brazo posterior, la rodilla, la porción retrolenticular y la porción sublenticular. Ahora, cerramos los hemisferios. Por favor, lean sobre los homúnculos de Penfield, homúnculo motor y homúnculos sensitivos, que son la representación de las partes del cuerpo en la corteza cerebral. Esto es importante para reconocer qué áreas representan la mano, el pie, la cara, los labios, la nariz. Bueno, las estructuras del cuerpo y en qué parte de la corteza específicamente están. Ya que a veces los infartos no son extensos y solamente se circunscriben a una parte específica de la corteza. El sistema ventricular sirve para mantener al líquido cefalorraquídeo circulando. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroides que están dentro de este mismo sistema ventricular. Tenemos los ventrículos laterales que son grandes, tienen hasta anterior, hasta posterior, tienen cuerpo, tienen hasta temporal, ¿sí? Y están comunicados con el tercer ventrículo por medio del agujero interventricular o foramen de Monro, ¿sí? Y el tercer ventrículo a su vez se comunica con el cuarto a través del acueducto de Silvia. Este líquido cefalorraquídeo, como les dije al inicio, sirve para, una muestra de él nos sirve para saber cómo está el sistema nervioso. Por ejemplo, en neuroinfecciones, ustedes pueden tener que las bacterias elevan la cantidad de polimorfonucleares dentro del
dentro del líquido cefalorraquídeo pueden aumentar el consumo de glucosa o de proteína, ¿sí? Esto siempre depende del tipo de microorganismo que esté presente, ¿no? No es lo mismo el, el resultado biomolecular de una enfermedad causada por virus que causada por bacterias a una que es causada por hongos o incluso aquella que es causada por inmunocomplejos, ¿ok? El líquido cefalorraquídeo que ya tiene, o sea, que ya se lo va a eliminar, se absorbe a través de granulaciones aracnoideas en el espacio subaracnoideo y pasa al sistema venoso a través de los senos. Y ahora, como les dije en el grupo anterior, algo muy importante de esta charla es la parte de la irrigación del sistema nervioso. ¿Ok? Tenemos dos fuentes, la circulación anterior que está por la carótida interna y la circulación posterior que está por la arteria vertebral. ¿Ok? La carótida interna, luego de que se separó de la carótida externa, ¿sí? Asciende, ingresa al hueso, al peñasco, eh, tiene un camino tortuoso, da unas fibras, eh, perdón, da una rama oftálmica y luego sigue ascendiendo hasta llegar al polígono de Willis y formar su rama terminal, que es la carótida interna. Obviamente, antes de eso, perdón, la cerebral media. Luego antes de formar la cerebral media, da una rama antes de formar la cerebral media, ¿ok? En la parte posterior, en cambio, tenemos las arterias vertebrales, ¿sí? Estas arterias vertebrales ascienden a través de los canales intervertebrales de las vértebras cervicales y pasan el agujero magno. Una vez dentro del agujero magno, pasan por la región anterolateral de la médula oblongata o raquídeo, ¿sí? Y dan ramas colaterales. Externamente dan la pica, que es la arteria celulosa posterior inferior, e internamente cada una rama para formar la arteria espinal anterior. Luego estas dos vertebrales confluyen en el punto ciego, que es el punto de unión central entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Aquí forman la arteria basilar, y su primera colateral es la arteria aica o cerebrosa antero inferior. Luego dan ramas perforantes a lo que sigue su camino en el surco basilar, ¿sí? Ramas perforantes para la protuberancia, da ramas para el oído medio y también al final da una última colateral que es la cerebrosa superior, para posteriormente seguir con su rama terminal que es la arteria cerebral posterior. El polígono de Willis está formado por las arterias cerebrales anteriores, la arteria comunicante anterior, que está entre esas dos cerebrales anteriores, está las arterias cerebral media a cada lado, las arterias comunicantes posteriores y las arterias cerebrales posteriores. Son las que forman ese llamado polígono de Willis. El polígono de Willis sirve para la recirculación de la sangre. En los libros dicen que a veces cuando falla una de estas arterias puede haber una recirculación con formación de neovascularización, pero esto no siempre ocurre así, ¿ok? Y además de eso, hay personas que no tienen la formación de una arteria, por ejemplo, que no tengan la comunicante posterior del lado izquierdo, y simplemente lo que hay es una conexión entre la cerebral posterior directamente con la cerebral media. ¿Ok? Entonces, importantísimo que ustedes vayan a estudiar las áreas que están irrigadas por estas arterias, tanto en cerebro como en todo el tronco encefálico, ya que los primeros capítulos de neurología son de sistema vascular y los infartos isquémicos hemorrágicos es lo primero que van a ver. Entonces, cuando ustedes tengan un caso clínico en forma de pregunta, ¿sí? De acuerdo a los signos y síntomas de este paciente, ustedes saben que se dan por las áreas y estructuras dañadas arriba, ¿verdad?
y de acuerdo a eso sabrán la arteria que está afectada o viceversa. Pueden decirles cuál es la arteria afectada y si ustedes saben que la arteria, por ejemplo, la cerebral media irriga todo lo que es la parte externa de la corteza, donde está incluido la parte motora del cuerpo y la parte sensitiva, pues sabrán que ese paciente va a estar hemipléjico y va a tener una hemianalgesia, ¿sí? Eso en calidad de ejemplo, ¿ok? Entonces, esta información, pues chicos, llega aquí. La idea es que ustedes vayan a seguir leyendo en sus casas. La parte de vascular sí es, creo que una de las cosas más importantes, así que les recomiendo que la lean de inicio, se la sepan bien para poder resolver bien esas preguntas y pues que aprendan mejor, ¿no? No es lo mismo ir a la clase sin haber leído previamente. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Bueno, solo quiero decirles que con respecto a las clases, ¿sí? Con respecto a las clases, todo lo que es con respecto a las clases prácticas lo manejo yo. Se van a ustedes se los va a dividir en pequeños grupos y se les va a asignar un ayudante que es el que le va a dar las clases prácticas, ¿no? Lamentablemente, pues ustedes entenderán que no hay clases presenciales, así que no pueden haber clases prácticas como tal. Sin embargo, se van a tocar temas de interés práctico en estas clases con estos ayudantes. Ustedes lo que van a hacer van a estar en grupos que yo voy a conformar, no ustedes, los voy a conformar yo, y estos grupos pues se van a poner de acuerdo con cada ayudante para quedar un día para hacer una reunión y una vez a la semana pues tendrán sus clases. Estas clases van a ser tomadas en cuenta, tendrán su nota e incluso para la realización de una tutoría al final de cada semestre, perdón, de cada parcial, pues van a estar allí los ayudantes y siempre todo va a ser calificado. O sea, van a tener una calificación por asistencia, va a tener una calificación por la tutoría, ¿sí? Entonces, esto es un porcentaje más pequeño que lo que es la teoría, pero igual ayuda a sumar puntos. A lo que me refiero es que es fácil la parte práctica, tal vez para algunos, ¿sí? Más que la teoría, entonces es la oportunidad de ganar unos, aparte de aprender, ¿no? Una oportunidad para ganar puntos para que no tengan tanto problema con la teoría si es que se les hace complicado. Sin embargo, pues olvídense del miedo de que ese estigma que tiene neurología de que es muy difícil, complicado. Sí, lo importante es eh, que ustedes aprendan y que pasen sabiendo, ¿sí? Que pasen sabiendo. Es mejor pasar con una nota de 7 sabiendo muy bien neurología a pasar con una nota con 8, 9 o 10 sin saber nada de neurología. Créanme que cuando ya sean médicos, pues eh, si hacen las cosas mal, eso les va a pasar factura. Y lo digo porque lo he visto, ¿sí? Lo he visto que ha pasado. Entonces, bueno, eh, me tienen en el Remind, cualquier cosa que tenga que ver con las clases prácticas, pues lo pueden hablar conmigo, cualquier problema, espero que no suceda, pero cualquier cosa con algún ayudante, pues me avisan. Todo lo que es teoría, lecciones y trabajo que la doctora Santibáñez les mande ella misma, ¿sí? Lo tienen que hablar con ella. Conmigo es todo lo que es práctico, ¿ok? Yo les voy a pasar después por el Remind las diapositivas de hoy, sin embargo, pues tengan en cuenta que no son muy informativas, no tienen casi nada de palabras, ¿no? Las próximas charlas van a ser dadas a través de esta misma vía, la doctora les va a avisar y van a ser con diferentes personas. Espero que saquen mucho provecho, sobre todo a la charla de semiología y a la charla de neuroimágenes, ¿sí? Las personas que las van a dar son médicos y en algún momento fueron ayudantes de cátedra y bueno, ya tienen sus años de experiencia, entonces manejan muy bien el tema. Espero que saquen provecho pues, y traten de aprender lo más que puedan, ¿ok? Para la charla de neuroimágenes, sí les recomiendo que vean bastantes esquemas de cerebro, sobre todo los cortes axiales y coronales y sagitales, para que entiendan y no se pierdan en la clase, ¿ok? Antes de terminar, chicos, ¿alguna pregunta?
Una pregunta, ¿cuándo dirían los grupos y cuál ayudante nos toca? Primero lo que necesito es que me lleguen, bueno, que la doctora me provea de las listas